Tú me indicas en qué momento. ¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora Nicandra Lagunes Castillo. Niki, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia en educación. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. La doctora Nicandra Lagunes tiene especializante en licenciatura como normalista, o sea, prácticamente viene de la educación primaria, o sea, su formación base de licenciatura en el estado de Veracruz. Después de esta trayectoria como licenciada en educación por la normal en Veracruz, prácticamente se dedica a la maestría y al doctorado en educación. En este sentido, el diálogo de hoy girará en torno a las políticas públicas y la participación, digamos, legislativa y ciudadana en modelos de educación en México. Desde este punto de vista, como premisa inicial, doctora, ¿cuál sería la educación? O sea, piensa este diálogo desde un doble flanco, ¿no? Una filosofía de la educación, ¿qué es la educación? ¿Para qué sirve la educación? ¿Cuál es el fin de la educación? Esta como que visión teleológica, esta visión formativa, ¿qué es educar? ¿Para qué se educa? ¿Desde dónde se educa? Sobre todo pensando estos diálogos, ¿no?, que existen entre distintos paradigmas filosóficos que permean la educación, que si el marxismo, que si el pragmatismo, que si el utilitarismo, que ciertos sismos, ¿no?, ciertas tendencias. Es una currícula distinta, esa sería la primera como dirección. La segunda, desde luego, como una sociología jurídica, es decir, cómo es que esto se acopla en el sistema normativo mexicano en materia de educación y de dónde viene, digamos, la forma de estar de esta manera de presentar sociológica. Por eso es que manejamos esta doble dimensión. Sin embargo, doctora, como premisa inicial, ¿qué es la educación, no? Esa es la pregunta del millón para todo educador, alumno, maestro, administrativo. Sí, la educación en México, ok, perfecto, maravilloso. Pero, ¿qué es la educación? En ese sentido sería la primera premisa, doctora. Desde este punto de vista, no sé si nos pueda acompañar con una especie de definición inicial para entonces a partir de ella comenzar con la disertación, este diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, el concepto trivial, el que utilizamos todos los días y que lo aplicamos de alguna manera, la educación se concibe desde dos significados. Una, la parte etimológica, que la podemos encontrar incluso en la Real Academia Española, que tiene que ver con etimológicamente significa extraer algo a partir del ser humano o del hombre, desde dentro del hombre. Y por otro lado también conducir, ¿no?, que es de alguna manera el ejercicio que realiza o la acción que realiza el profesor, ¿no?, que es de alguna manera ayudar en la formación de los estudiantes para transitar de un momento a otro, ¿sí? Ya que en la educación, bueno, lo ideal es que se desarrollen saberes que les permita transitar a otro nivel educativo. Y por otro lado está la parte como más filosófica, ¿no? Este otro significado más filosófica de lo que es la educación, ¿no?, que de alguna manera está enfocada en la visión que se tiene o que se apoya al estudiante para que pueda modificarse, ¿no? De alguna manera, modificarse, pero de manera intelectual, ¿sí? Y bueno, esta formación le ayuda para poder ser quien es, pero también para poderse desarrollar como profesional de alguna manera, ¿no? Y esto significa también o implica de alguna forma una mejora en su desenvolvimiento y de alguna forma los saberes que pueda desarrollar o aprender le permitan desenvolverse tanto en su contexto áulico como en su comunidad. Y esto es parte y este es el otro significado de lo que es educación. De este punto de vista es interesante esta definición tentativa, bueno, porque bueno, hay que hacer la advertencia metodológica que tantas definiciones de educación como teóricos de la educación habrá de existir, ¿no? En ese sentido es un fenómeno multívoco, naturalmente multívoco, con todos los que permean las ciencias sociales. En este lugar, en este caso específico, no tendría por qué ser excepción la filosofía del derecho y los paradigmas educativos, ¿no? De hecho, sería la siguiente reflexión acerca de esto, o sea, esta premisa, pues desde la mayéutica socrática del dar a luz el conocimiento
hasta la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? Que tienen en común estas distintas formas, ¿no? Que si por eso hace rato denunciaba el argumento, ¿para qué se educa? ¿Desde dónde se educa? Y con qué fines, ¿no? En ese aspecto cambiará mucho qué es valioso y qué no, no solo en un término, digamos, curricular o de cognición, sino también en el desarrollo de habilidades, que creo que es una de las que le apuestan más las tendencias pedagógicas del siglo XXI, el aprender haciendo, el aprender con la comunidad, el ser uno, digamos, con el entorno. Desde este punto de vista, doctora, los paradigmas de la educación en México, partiendo desde este desarrollo, desde la mayéutica socrática hasta la nueva escuela mexicana, tienen en común, ¿no? Que son formas, digamos, paradigmáticas o formas bien institucionalizadas en algunos casos de entender, ejecutar y perpetrar la educación. En este caso, sería interesante pensar esta reflexión a la luz del concepto paradigma, ¿no? Pensando en esta filosofía de la ciencia de Thomas Samuel Kuhn, ¿no? La famosa palabra del paradigma, es el modo, el canon, la forma de hacer algo. Desde este punto de vista, doctor, es interesante escuchar esta premisa. Muchas gracias. Y también, bueno, este enfoque, ¿no? De alguna manera, estos principios son retomados desde en el artículo 3º constitucional, ya que, bueno, a partir de la política educativa internacional que tiene que ver con el artículo 4º de la Agenda 2030, ¿no? Y que está enfocada, objetivo, el 4º, está enfocado a la educación. Ahí vienen estos principios de este desarrollo integral, de esta formación desde el punto de vista humanístico, el desarrollo incluso de emociones. También una parte bien importante es apoyar a los estudiantes para que desarrollen un pensamiento crítico. Bueno, se establece, estos elementos que acabo de mencionar, están establecidos en el artículo 3º constitucional. Y en el artículo 3º constitucional marcan de manera como muy prioritaria el principio y este enfoque de derechos humanos, que la educación se fundamentará y se desarrollará a partir de este respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Este principio y principio humano, ¿no? Que es la dignidad de las personas, se encuentra establecido en el artículo 3º, lo cual, bueno, también se pretende y está establecido en este artículo, ¿no? El desarrollo integral de las personas, ¿no? Que se desarrolla de manera armónica al ser humano, no nada más ciertas partes, sino también desde el pensamiento crítico, desde la autonomía, desde la justicia, desde, pues ahora sí, desarrollar ese principio de libertad, de la cultura de la paz, de la conciencia también bien importante de la solidaridad, ¿no? No tan solo la solidaridad aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Entonces, estos elementos se encuentran establecidos en el artículo 3º constitucional. Ahora, de estos principios que acabamos de mencionar y que, bueno, que son primordiales y que son retomados desde la Agenda 2030, ¿qué tanto permean en el currículum tanto de educación superior como educación básica y media superior? Es interesante esta reflexión, doctora, porque, bueno, parece que la tendencia desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, estos llamados paradigmas de incorporación del derecho internacional en los ordenamientos locales, aquí no es la excepción, ¿no? La Agenda 2030 del sistema ONU prácticamente pues pone los desarrollos para esto, precisamente en materia universal, ¿no? Que tiene que ver con uno de los pilares fundamentales, como bien lo menciona, la educación. Sin embargo, cabría legítimamente hacerse la pregunta, la educación, ¿cómo es que se entiende, no? ¿Cómo se tiene que interpretar, digamos, los contenidos constitucionales, los contenidos convencionales, incluso leyes particulares acerca de la normatividad de la educación en México? Desde este punto de vista, me parece interesante introducir esta doble dimensión, esta doble reflexión. Por un lado, sí, los principios filosóficos, es decir, el fundamento axiológico, la carga ontológica, la forma epistemológica de entender esto. Pienso sobre todo esta primera premisa a la luz de las teorías de la educación, las teorías del aprendizaje, este tributo a la interrelación entre ciencias. Por ejemplo, pienso, qué sé yo, la educación a secas, la psicología y la pedagogía como ciencias individuales, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se van a construir estos paradigmas, por ejemplo, de apropiación
de la educación en México. Pienso, uno de los debates así más clásicos, el tema del constructivismo contra el conductismo, ¿no? En ese sentido, la escuela mecánica, pensando, no sé, en Paulo Freire en específico, la educación bancaria, donde solo se tiene una voz, es un diálogo, digamos, unidimensional, donde solo habla la autoridad, se reproducen valores, y muchas veces solo importa la forma, no el fondo. En este caso, parece que otro de los paradigmas, el contrario, ¿no? En cierta medida antitético, el constructivismo, reúne ciertas características que poseen los marcos normativos. Pareciera que obedece más, incluso todavía apostando más la apuesta, incorporando perspectiva de derechos humanos en este caso concreto, ¿no? Desde este punto de vista, doctora, estas fuentes, digamos, del derecho, por un lado sí, el derecho nacional, derecho internacional, incluso leyes específicas que dan cuenta de este fenómeno, sobre todo a la luz de la interpretación. Este es digamos, el primer problema, como que de más carácter filosófico, ¿no? ¿Cómo es que se da esta implementación discursiva de lo macro no micro? Y el segundo problema, también interesante, por si lo mencionaba hace rato, en ese sentido, es la incorporación de estos principios en la discursividad práctica, en este aspecto que es como que el gran problema que poseen los derechos humanos y el derecho en general, ¿no? La aplicación fáctica de estos principios que en el papel, bueno, son flamantes, impecables, escritos en letras doradas. Sin embargo, cuando llegan a la aplicación institucional, antropológica, social, es donde empiezan a darse estas manifestaciones, digamos, en términos de ponderación, el más positivo, amplio sentido de la palabra. O sea, es como se empiezan a mezclar, digamos, estos principios en la currícula de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, doctora, ¿cómo ve esta doble dimensión? Por un lado, los principios normativos, constitucionales, convencionales incluso, y las realidades fácticas institucionalizadas en el sistema educativo en México. Sería interesante escuchar esta premisa desde ese punto de vista. Es interesante porque se retoma mucho los principios y la teoría, bueno, de alguna manera la propuesta de Paulo Freire. Se retoma enormemente ahorita la nueva escuela mexicana en ese nuevo modelo, que este modelo de la nueva escuela mexicana se está visualizando como un modelo porque tiene orientaciones pedagógicas, porque tiene principios pedagógicos, que bueno, de alguna manera dan forma y permean el currículum de educación básica. Y esto está mucho más presente tanto en educación básica que integra los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria y media superior. En ellos se visualiza mucho más estos principios que de alguna manera están permeados por este enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el paradigma que está de alguna manera permeando la nueva escuela mexicana y que retoma de una manera clara es el enfoque humanista, ¿no? Y también los derechos humanos y también muchísimo, tiene que ver mucho con la vinculación y la formación para la vida. Es decir, que no es nada más formar para que el chico acredite y pueda cursar otro grado escolar, sino también para que esos saberes que desarrolle a nivel aula y a nivel escolar puedan permear y llegar e impacten en su comunidad, ¿no? Entonces, ahorita ese vínculo escuela-comunidad está muy presente dentro de la nueva escuela mexicana. Es uno de los principios como que básicos y que, bueno, se están trabajando de manera muy, muy puntual dentro del currículum de educación básica. Ahora bien, en el currículo no viene específicamente qué teorías o qué paradigmas están permeando de manera clara, simplemente que podemos identificar algunos teóricos con algunas palabras claves que pudiéramos identificar. Identificamos a Vygotsky, identificamos a Piaget, incluso algunos aspectos de la neurociencia, ¿no? Pero que también podemos también observar y que de alguna forma también le dio mucha forma a los libros de texto gratuito, es este paradigma, esta teoría que de alguna forma retoma gran fuerza en los libros de texto, que es la de Robert Mills Gagné, que es la teoría del procesamiento de la información. De alguna forma, aquí, y sí tiene que ver una parte con esta corriente, ¿no? Que está permeada por muchas, con algunas teorías de Piaget, de cognitivistas, etcétera, esta teoría en donde el estudiante construye sus propios saberes.
y no tan solo construir de manera individual, sino también de manera colectiva, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿no? Entonces, es construir en colectivo, no de manera aislada. Y entra este principio que está en el artículo 3º, ¿no? Este principio de aprender a trabajar en colaborativo y sobre todo aplicar este principio de solidaridad. Desde este enfoque de transdisciplinaridad y derechos humanos, doctora, suena muy interesante la apuesta del aprender haciendo, sobre todo que se introducen, como lo menciona también, la cultura de la paz y temas relacionados con bioética y derechos humanos, ¿no? En ese sentido, una educación ambiental, una educación del respeto a la vida en su amplia generalidad, no solo la dignidad humana. Pensemos, por ejemplo, estos dos logros de los nuevos constitucionalismos actuales, de reconocer derechos a personas no humanas o animales, o incluso llegar a antropomorfizar elementos de la naturaleza, ¿no? Que es decir, darles representatividad jurídica, darles una carga, digamos, de protección más amplia, en el sentido de que forman parte también del medio entorno, ¿no? Pues un medio ambiente sano también pues, tendrá a respetar la biosfera, los valores y sobre todo esta cuestión entendida en el marco de la comunidad, como una nueva creación de ciudadanía cosmopolita, interdisciplinaria, que permita precisamente el desarrollo armónico de lo postulado por las convenciones en materia de derechos humanos y los contenidos constitucionales. Pareciera que es como que la tentativa no solo local o nacional, sino internacional. Desde este punto de vista, la doble formación, la doble dimensión se pone más que evidente, ¿no? Es más que evidente esta cuestión como jurídica, meramente normativa, y la cuestión sociológica, pragmática, sobre todo desde el ámbito de la institucionalización, ¿no? Como parte de las políticas públicas, como parte de la función pública, de la administración pública, esta tendencia a educar. Ahora bien, voy a tocar como un tema interesante, o sea, ¿por qué educar de esa forma y no de otra, no? En ese aspecto, si fuera una cuestión como filosófica, o sea, ¿cuál es la carga axiológica o cuál es, digamos, la novedad frente a otros paradigmas? Pensando sobre todo en la historia de la educación en México, ¿no? Sobre todo la educación pública, aunque también, bueno, hay serios desafíos e interesantes contextos para la educación privada, ¿no? En ese aspecto, también ese tema sería interesante introducirlo, doctora, desde su punto de vista, porque, bueno, tiene áreas de expertise que tienen que ver con esto, ¿no? El área de la educación en sentido estricto, filosofía de la educación, pedagogía. Ahora mencionaba varios autores, ¿no? Estos pedagogos, todos los que tienen los nombres de los colegios muchas veces, ¿no? Colegio María Montessori, Paulo Freire, Ana Freud, Vygotsky, o sea, todos estos teóricos de la filosofía de la educación, como lo mencionaba hace rato, muy apasionantes estos universos discursivos que coquetean muchas veces con la filosofía y la psicología. Porque, por ejemplo, pienso en Jean Piaget, ¿no? Si pienso en los desarrollos psicoemocionales de los niños, de los adultos, como con poblaciones específicas, un poco la antropología, un poco la sociología, pero bueno, estudios intercomparados, ¿no? De distintas sociedades acerca del valor de la educación, qué significa educar en una sociedad, qué significa educar en otra, o sea, si educar en moral, si educar en costumbres, si educar para preservar el régimen, si educar para modificarlo. En este aspecto es interesante todas estas reflexiones, doctora, sobre todo a la luz del concepto de paradigma, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que permea la reflexión sobre la filosofía de la educación en México? Y lo más interesante aún, cómo esto se cristaliza en políticas educativas tanto públicas como privadas. Sería interesante escuchar esta premisa desde su área de expertise, claro. Sí, sí, claro. Y esta parte de estos paradigmas que tanto se mencionan, estos modelos que debemos de seguir y que estos de alguna manera, estos elementos están integrados en el currículum, los podemos identificar de manera clara, y lo acabas de mencionar, en los fines de la educación, que están establecidos en la Ley General de Educación en el artículo 15. Ese desarrollo integral, que es la parte emocional, no nada más apoyar a la formación no únicamente en habilidades o procedimientos o saberes, sino también en esta parte emocional, ¿no? También ver al ser humano, pero desde ese ser completo, de ese ser integral, ¿no? Y también partiendo y aplicando desde la dignidad humana, ¿no? También formar, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, en donde todos son iguales y todos tienen el derecho de acceder a la educación,
¿sí? Y no tan solo está en el artículo 3º, también lo vemos en este párrafo que, bueno, pues que tienen derecho el interés superior de la niñez, ¿no? Que es una obligación tanto del Estado como también de los padres apoyar a ese desarrollo, ¿no? Esta parte también que otro fin de la educación y que, bueno, se ha mencionado, que es bien importante el amor a la patria, cultura de la paz, el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y bueno, la comprensión también del espacio en donde vive, donde vive, pero no tan solo donde vive, sino también respetar el espacio áulico y escolar, ¿no? Además, el respeto también a la pluralidad étnica y también el respeto a esta parte de la discapacidad, que también hay otros seres humanos con algunas características especiales, pero que también son parte de ese contexto donde él está inmerso y que también merecen respeto y que también son dignos de poder acceder a la educación, ¿no? También algo bien importante que se fomente, que es otro de los fines, es el civismo, la honestidad, los valores, pero no esos valores nada más en un contexto en corto de mi familia, sino también en un contexto áulico, en un contexto escolar y también que esos valores permeen en la comunidad. Y todos aquellos elementos y todos aquellos fines que pudieran formar de manera integral al ser humano y que, bueno, que le proporcionen bienestar y que puedan favorecer también el crecimiento del país. Y todos estos fines deben de permear no tan solo en educación básica o media superior, sino también en educación superior. Y lo cual, bueno, lo podemos encontrar no tan solo en el artículo 3º, sino también en esas leyes secundarias que, por ejemplo, que rigen a educación superior, que sería la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y lo mismo para educación básica. Hay que retomar estas normas y que ahí están estos fines que acabo de mencionar de manera muy clara y que deben de permear no tan solo en el diseño curricular, sino también a la hora de concretar el currículum en el aula, también deben estar premiados por estos fines de la educación que son de suma importancia y que, bueno, que están establecidos en la norma, ¿no? Entonces, pues siempre hay que considerarlos y de alguna manera estos fines le dan forma a esos paradigmas educativos, ¿no? En educación superior lo vemos en esas funciones sustantivas que son docencia, investigación y extensión. Esos fines deben de estar presentes en estas funciones sustantivas. Y bueno, en educación básica y media superior, pues los encontramos en este modelo que está pues ahora desarrollándose a partir del 2022 con la nueva escuela mexicana. Es fascinante escuchar esta doble dimensión, viendo como, vaya, si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? Usando estas metáforas como son dos partes, esenciales. Si una no funciona, la otra, vaya, en ese aspecto, tiene que haber una guía como metodológica, programática, filosófica incluso, que se entiende por incluso las cargas semánticas, dicen mucho, ¿no? Desde este punto de vista, me interesa también saber, doctora, desde su punto de vista, educar en materia de derechos humanos, esta perspectiva, o sea, perspectiva de niñez, perspectiva de niños, niños, adolescentes, género, diversidad, inclusión, en todos sus amplios géneros, ¿no? En aspecto, comunidades diversas, la etnia, la lengua, o sea, por ejemplo, no hay una unidad cultural en México, las leyes de pueblos indígenas, la diversidad sexual, desde luego, ¿no? La diversidad cognitiva y sobre todo la religiosa, ¿no? Que es prácticamente uno de los grandes desafíos que siempre ha existido en México, la educación y la laicidad. Educar con ciertas cargas axiológicas, por ejemplo, categorías de derechas o de derechos, no sé, el Estado, el pueblo, la élite, la etnia, estos idearios que no solo vienen a poner de manifiesto derechas religiosas, ¿no? Como cualquier manifestación religiosa, educar o no en el ámbito público, privado, estos conflictos axiológicos, respetar la dignidad de los otros, empezando por la propia identidad, ¿no? En ese sentido, la autodeterminación de los pueblos, la identidad sexogenérica, la identidad religiosa, la identidad cívica,
que son prácticamente temas clásicos en materia de derechos humanos, los derechos de libertades y las representaciones que estas comunidades puedan tener en el ámbito público, que prácticamente es interesante esta distinción, sobre todo en temas de educación, doctora, lo sabrá mejor que yo, en ese sentido es los temas, los desafíos a la laicidad, los desafíos al Estado de Derecho. Prácticamente ha habido casos y cosas en México, nos pienso ahora en concreto de Nueva Jerusalén en Michoacán, ¿no? En ese sentido, estos conflictos axiológicos, una carga programática, digamos, de valores de carácter religioso o no, incluso puede haber casos en los cuales no se dé esta vertiente eminentemente religiosa. Sin embargo, desde este punto de vista de los fines de la educación, o sea, hacer mejor al hombre, ¿no? Crear las pautas. Me llama también poderosamente la atención uno que es de materia medioambiental y se puede interpretar por extensión a la educación, o sea, el educar para las generaciones venideras o tener en el radar este tema de las generaciones futuras, ¿no? Prácticamente una responsabilidad cultural, una responsabilidad social de preservar no solo lo llaman eloicos nomos, la casa común, sino prácticamente dejar un legado en materia de, lo mencionaba, ¿no? Derechos humanos, cultura de paz y bioética como un todo integral, contenidos a su vez en las metas de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? La Agenda 2030, y cómo es que estas entran en directa relación con el sistema educativo en México a través de las normas que nos ha tenido bien compartir, doctor. Esta, digamos, doble dimensión entre lo local y lo global, o sea, lo uno y lo múltiple, cómo es que se manifiestan estos, digamos, tensiones discursivas con temas de laicidad, con temas de género, con temas de derechos humanos, al fin de la educación en México. Sería interesante escuchar esta premisa, doctor. Sí, excelente. De alguna manera, en el caso de la nueva escuela mexicana, el currículum está estructurado a través de campos formativos y de ejes articuladores, ¿no? Que de alguna manera estos 7 ejes se vinculan entre sí y que tienen que ver justo con lo que acabamos de ver, con la parte de derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, esta vida y salud, esta lenguaje, pensamiento matemático, etcétera. Y también, bueno, están vinculados y determinados con los campos formativos. ¿Y para qué van a servir estos principios que son de alguna manera y que parten del artículo 3º, ¿no? Constitucional, de alguna forma solo que le dan vida y le dan sentido a la nueva escuela mexicana, ¿no? Lo que sí es bien interesante que de alguna forma el profesor que concrete el currículum de educación básica y que tiene que ver con esto de la nueva escuela mexicana, debe visualizar el currículum, pero desde una perspectiva, desde una pedagogía crítica, ¿no? Y sí, de alguna manera, aquí sí vemos este principio tiene que ver mucho con Paulo Freire, ¿no? Y con algunos otros autores como lo escuchamos hace un momento, ¿no? Y bueno, pero sí estos principios de Paulo Freire están presentes de esta justicia social, de esta inclusión que vaya en lo que preguntabas, ¿no? Que ya no, de hecho, algún estudiante con discapacidad o con alguna otra preferencia, bueno, se tiene que integrar al aula regular, ¿no? Que haya equidad, que haya democracia desde el aula. Y estas son cuestiones que, que están establecidas en el currículum de educación básica. Entonces, este principio a partir del pensamiento crítico, también el profesor debe de ayudar a desarrollar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque pues este modelo es meramente humanista y que parte desde los derechos humanos. ¿Por qué? Porque va a permitir la inclusión, va a permitir trabajar de otra manera en el aula, ¿no? A partir de estos soñadores, de estos pensadores como fue Paulo Freire, Buenaventura de Sousa Santos, Simón Rodríguez, Adriana Puigros, Estela Quintanar, que de alguna forma tal vez sus posturas no encontremos su nombre en el currículum, pero sí su pensamiento, ¿no? Sí sus principios, sí sus conceptos, sí sus palabras claves, ¿no? Entonces, de alguna forma, la nueva escuela mexicana es una oportunidad para favorecer en los estudiantes, no tan solo transformar la realidad que tenga a su alcance, sino de una manera que puedan transformar la realidad comunitaria, ¿no?
comunal donde ellos viven, ¿no? Entonces, y esto impactaría, es obvio, en el sistema educativo nacional. Y de alguna forma, la verdad que estos principios son complejos de entender, porque cómo tú aterrizas o concretas el currículum a través de estos principios en el aula. Cómo ese principio de esa justicia social que maneja Paulo Freire, cómo la podrías integrar en el aula. Entonces, bueno, por eso ahora se trabaja por proyectos, ¿no? Proyectos comunitarios, proyectos de aula, proyectos escolares, ¿no? En donde, bueno, se pueda vincular no tan solo los saberes que se desarrollan en el aula, sino también que impacten en el contexto fuera del aula o incluso en la escuela, ¿no? Entonces, la formación es una formación más integral, más humanística, más apegada a los derechos humanos, y que de alguna forma está enfocada o está determinada una formación para la vida. No es nada más una formación para que pueda acreditar y que pueda nada más le sirva esa formación para poder cursar al año siguiente, sino también que impacte más allá de donde vive la sociedad, ¿no? En todo caso. Interesante este enfoque, doctora, pensando en la pedagogía del oprimido, la importancia de leer el proceso de liberación de Paulo Freire, el trabajo que este personaje hizo con los más oprimidos, ¿no? Las condiciones infrahumanas en clave marxista, son una educación liberadora, una educación emancipadora. Ahora en el presente tenemos otros referentes, pienso en otro de los grandes filósofos de la educación del siglo XX, John Dewey, prácticamente, ¿no? La nueva escuela, se introdució lo que él llamaba la nueva escuela, que prácticamente es el desarrollo de habilidades filosóficas y de comprensión para poder cambiar paulatinamente la realidad a través del aprender haciendo, que eso se parece muchísimo al discurso, como lo dice tal cual en sus letras. No es que no va a decir Paulo Freire hay educación bancaria en la currícula, ¿no? Sino que simplemente los presupuestos normativos, los presupuestos axiológicos pueden de una manera u otra inferirse de esas cargas axiológicas que vienen de la filosofía de la educación, de las teorías de la educación o de la psicología educativa, que es donde entran en relación estas materias, ¿no? Esta transdisciplina, que es la constancia del siglo XXI, que pareciera que es como que el signo de la época para poder hacer epistemología, no basta con ser solo educador, ser solo politólogo, ser solo filósofo, y si bien ahí está obligado a lo imposible, pues tampoco se vale no privarse, digamos, en ese sentido, de inmiscuirse en otros universos discursivos. Este aspecto es interesante experimentar el vértigo de la transdisciplina del siglo XXI, que creo que en la educación se ve pues muy claro, porque bueno, implica la intromisión de varias ciencias en la construcción de la currícula, sobre todo cómo es que se va a dividir esta ciencia, ¿no? Cómo es que se van a pensar los valores, cómo es que se van a pensar los hechos. Esta llama mucho la atención, doctores, en ese aspecto es el constructivismo contra las praxis, sobre todo lo que decía ahora, uno de los grandes ejes es la capacitación y la difusión a los personajes docentes, ¿no? Al personal docente, a los administrativos, no sé, como que sensibilizar en este discurso civilizatorio y emancipatorio de los derechos humanos, reconocer las limitantes propias de las instituciones y de las personas. O sea, en ese sentido creo que es una obligación, a veces no es que no se quiera, sino que se hace lo que se tiene con lo que hay, ¿no? En ese aspecto es una de las críticas, que falta infraestructura, que si el aula innovadora, que si proyectores, en ese sentido las TICs y la inteligencia artificial, muy ahora en los tiempos que corren, sobre todo esta implementación de nuevos paradigmas, ¿no? Que no es prácticamente esta educación bancaria donde solo sabe el personaje que está enfrente del aula, solo el maestro tiene la voz, ¿no? En ese sentido, desde este punto de vista, este enfoque, doctora, como estrategias comunicativas que tienden a mejorar la calidad de vida, no solo de manera personal, como lo menciona, sino colectiva, incluso todavía la apuesta más revolucionaria que me parece interesantísimo desarrollar, la apuesta a las generaciones futuras, ¿no? O sea, como ver el medio ambiental y los valores necesarios para poder generar, pues, sino un mundo mejor y feliz, al menos con condiciones mínimas, básicas, óptimas para el desarrollo, por ejemplo, de temas como derechos humanos o cultura de la paz. Desde entrada, pues dicen muchos, empieza la educación, ¿no? La educación empieza en casa, prácticamente es digamos, romper esta idea tradicional que solo se da en el espacio educativo, o sea, que solo queda en un salón como con conocimientos mecánicos para pasar un examen y deshumanizar a las personas convirtiéndolas en un número, en una nota, ¿no? En ese sentido, la nueva paradigmática escuela nacional, mexicana, ¿cómo lo ves, doctora? O sea, prácticamente desde ese punto de vista, que ofrece
digamos, estos nuevos paradigmas para poder hacer frente a los fenómenos de los tiempos que corren. De hecho, es muy interesante porque a lo mejor esa visión no se ha logrado concretar o la comprensión de esa visión que tiene la nueva escuela mexicana. Porque aquí lo que se busca y como se visualiza la educación es que en la medida en que se vaya formando al estudiantado, ¿no? Le permita transformar su realidad y por ende transformar México. Y entonces aquí entra una parte en donde la educación es más libre, más emancipadora, más apegado a la justicia social, a esos principios que pregonaba Freire, ¿no? Sobre todo también que sea más equitativa, más democrática, pero ¿en dónde se van a fomentar o a favorecer esos principios? Desde el aula. Entonces, aquí no es tan solo trabajar estos elementos que acabo de mencionar a nivel estudiante, sino también le va a servir al profesor, porque el profesor debe de trabajar desde una mirada de la pedagogía crítica, más que haya más libertadora y también más autónoma, ¿no? Le están dando también esa autonomía curricular, tanto profesional como curricular al profesor. Entonces, hay mayor libertad, ¿sí? Porque estaba acostumbrado el profesor a que prácticamente se le daba un recetario y ellos trabajaban con base en lo que se les determinaba. Y ahora no. Ahora por eso se les está costando un poquito trabajo comprender esta visión, este enfoque que tiene la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora le están dando la autonomía a que él decida qué y cómo enseñar a partir de los proyectos, ¿no? Entonces, y el trabajo por proyectos es muy interesante porque favorecen el pensamiento crítico del estudiante y la autonomía. Prácticamente son los chicos los que crean su propio aprendizaje y ellos construyen también o diseñan sus proyectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esos proyectos, en el caso de los proyectos comunitarios, tienen que vincularlos e inmiscuir la comunidad. Entonces, eso a veces al profesor le da miedo, pues es algo nuevo, ¿no? Y comprender este enfoque de libertad es interesante y sobre todo este enfoque democrático, ¿no? Y esta equidad en donde debemos incluso también esta parte de inclusión, ¿no? En donde debemos integrar no tan solo los chicos que están en el aula, sino también en la escuela, a nivel escolar, y también que esos saberes impacten en el ámbito escolar. Entonces, ahora como vemos en la nueva escuela mexicana, no es el centro tanto el profesor, no gira la educación en base al profesor, no gira tanto con base en el estudiante, sino gira en torno a la comunidad. Entonces, lo que se quiere es que la educación sea transformadora, pero no solo transformadora a nivel áulico y a nivel escolar, sino también sea transformadora en el contexto comunitario. Entonces hay mayor libertad, se está generando, ese es lo que a veces da miedo, desarrollar el pensamiento crítico y que sean pensadores, no nada más y que sean creativos y que generen saberes nuevos, que no nada más se queden con lo que les esté dando el profesor. Interesante esta premisa, doctora, para hacer una especie de conclusión acerca de la ética implícita en el acto de educar, ¿no? Es más que, hoy más que nunca, es apremiante pensar esto, sobre todo por el tema de la libertad. En ese sentido, es una educación que, bueno, obedece no a normas como punitivas o esta lógica misma de derechos humanos, sino a normas de construcción de significados para poder diseñar nuevas realidades de existencia, ¿no? Que es instituciones, políticas públicas, contenidos proposicionales en libros de texto, valores, pautas de conducta esperadas, institucional y personalmente, y un largo etcétera, que prácticamente se presume que todo empieza en la educación. Ok, perfecto, entonces más que nunca hoy se vuelve tarea apremiante para la reflexión, no solo de la filosofía de la educación, no solo de la filosofía del derecho, sino de la filosofía política, sino para la filosofía moral, en la responsabilidad que recae en los docentes. En ese sentido, ya no es como lo menciona, o sea, una educación punitiva de subsunciones, por ejemplo, muy al discurso. O sea, esto es, se tiene que hacer, se tiene que replicar, porque esta es la forma de no cuestiones, es prácticamente la irrupción innovadora que incluye en el discurso educativo Freire,
y otros autores, ¿no? Que sí cuesta, o sea, prácticamente muchas personas todavía siguen en el sistema educativo replicando estos métodos, que si los puntos extra, se mueven a los perros de Pavlov, ¿no? Que si estímulo-respuesta, que si los llevo al parque, que si los premio, porque si se aprenden lo que yo dije de memoria, porque yo lo dije, prácticamente todavía este protagonismo, todavía este paternalismo de la educación, incluso todavía más interesante en el aula, o sea, ver que los alumnos replican los modelos. Profe, no me va a revisar las firmas, profe, no me va a traer los cuadernos, ¿y cuánto voy a sacar? ¿Y cuánto abre el examen? O sea, como que una educación mediada, condicionada por estímulos que tienen que ver con criterios cuantitativos, no con criterios cualitativos. Es decir, tú eres un 7 y se acabó porque tienes todas las firmas, faltaste 2 veces, y en eso termina muchas ocasiones la educación, que creo que es uno de los grandes errores, o al menos una de las grandes áreas de oportunidad, siendo un poquito más optimista, que tenía el discurso de la educación interinstitucionalizada en México, ¿no? Cambiar precisamente esto, doctora, o sea, como que me interesa saber esto desde la praxis pedagógica, o sea, la expertise que tiene como licenciatura, maestría en doctorado en ciencias de la educación. Yo creo que es uno de los fenómenos culturales, discursivos, axiológicos, empezar a cambiar no solo la praxis del docente, tanto que la ética personal y colectiva, que es el nuevo paradigma, sino las mismas praxis o las formas de empezar a, digamos, reinventar o reeducar o rediseñar estas formas de estímulo y respuesta, ¿no? Eso, vaya, quitar a Pavlov y la escuela conductista y empezar con un criterio más constructivista. Desde este punto de vista, doctora, sería interesante escuchar esta premisa. Más que constructivista, que es más individual, que está permeada por las teorías cognitivistas, ¿no? No es tanto ese aprendizaje tan individual. La nueva escuela mexicana favorece mucho y enfatiza y está establecido en el currículum ese aprendizaje social, ese aprendizaje que puedan construir, pero en colectivo, ¿no? Aquí, en este nuevo paradigma, porque es un nuevo cambio y es un cambio de raíz, ¿sí? El profesor debe de ver a los estudiantes como también parte de que ellos también pueden aportar en la construcción del currículum, ¿no? Que ellos también, los estudiantes, pueden crear o pueden ser co-creadores de ese currículum, ¿no? Que son sujetos activos y que ese sujeto activo es parte del aula, es parte de la escuela, pero que también forman parte de una comunidad, ¿no? Y que ellos son creativos y que pueden construir también su propio conocimiento. Y no tan solo de manera individual, también pueden construir conocimiento a nivel colectivo, ¿no? Y pueden construir conocimiento no tan solo en el aula, sino también con la comunidad, ¿no? Con acompañamiento, con asesoría del profesor, pero también hay que apoyarnos también de los padres, para que también nos ayude la propia comunidad a crear el currículum, pero también a crear nuevos conocimientos, ¿no? Y no tan solo pueda crearse o pueda quedarse a nivel local o a nivel nacional, sino también salir más allá, irse más allá de lo local o de lo nacional, sino también salir ahora con la inteligencia artificial, ahora con el uso de la tecnología, podemos irnos más allá, poder conectarnos con estudiantes de otros países y poder construir. Y eso es extraordinario. Ahí vemos que debe de permearse el pensamiento crítico, la autonomía, la libertad, la inclusión de otros seres humanos, de otros países, la empatía, ser solidario, no tan solo a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Y ahí vemos con estos principios que están establecidos en el artículo 3º, ¿no? Constitucional, vemos que están presentes. Si nos vamos a la revisión del currículum 2022 de educación básica, están presentes estos elementos que acabo de mencionar. Desde este punto de vista, doctora, no me queda más que agradecer estas premisas, este espacio que nos ha dado, porque bueno, es un gran paradigma, es una nueva forma de hacer, ¿no? De hecho, etimológicamente es la palabra paradigma, ¿no? Forma de estructurar, forma de ser, especie de nuevo canon,
que incluye precisamente estas nuevas axiologías que emanan de discursos de los derechos humanos, la inclusión, la democracia, la transdisciplinariedad, el respeto a la otredad, incluso la otredad no solo como vidas humanas, ¿no? Sino como medio ambiente, generaciones venideras incluso, y otras inteligencias, en este caso ya otros entes, como la inteligencia artificial y estas responsabilidades éticas que implica el uso y la implementación de las tecnologías de la información para fines de la educación, o sea, plataformas digitales, los teléfonos celulares, el internet, estas cuestiones que implican una nueva ética, una nueva forma de entender el hacer, ¿no? El aprender haciendo famoso de estas corrientes, o sea, desde este punto de vista, no sé si de manera de conclusión desea añadir algo más en ese aspecto para acercarnos a los planteamientos teórico-metodológicos con perspectiva de derechos humanos que plantean estos nuevos modelos educativos en México. Desde mi punto de vista sería como todo, le agradezco así como el espacio, doctor, no sé si desea añadir algo así como cierre. Así es. Nada más para cerrar pues yo los invito a leer el currículum tanto de educación básica como algunos currículos de educación superior, de media superior incluso es el mismo modelo de la nueva escuela mexicana, ¿no? A comprenderlo y aplicarlo porque tiene muy buenos elementos que, bueno, nos ayudan a desarrollar la autonomía, no tan solo como docentes, sino también en los estudiantes, ¿no? Y también esta parte de libertad y sobre todo desarrollar el pensamiento crítico, que puedan ver su realidad de otra manera los estudiantes y también como docente, ver la realidad de otra manera, pero no tan solo verla, no observarla, sino también transformarla, cambiarla. ¿Cómo observar qué puedo cambiar? Desde este punto de vista, desde los derechos humanos, desde el humanismo y desde que no estoy solo, también hay otros seres vivos, ¿no? Que también son tal vez no personas, pero que también forman parte de mi contexto y que también son importantes y que forman parte de mi yo, de mi ser, ¿no? Y que también podemos ayudarlos a que puedan sobrevivir y también invito a conocer las normas que permean y que ahí es donde encontraríamos la explicación del por qué el cambio o esta reforma educativa que ha sido tan relevante en educación básica. Y también, bueno, invito a que esta reforma en educación básica se lleve más allá y permee en educación superior, porque necesitamos seres pensantes, necesitamos seres críticos, ¿no? Y que puedan contrastar lo que están viviendo, lo que está establecido en la norma y lo que está establecido en el currículo. Muchísimas gracias, doctora, por esta reflexión. No me queda más que agradecer la atención, el espacio, la apertura. Diálogo con la doctora Nicandra Lagunes, Filosofía de la Educación en México. Muchísimas gracias a todas, a todos. Estamos en contacto. Tenga un bonito día, doctora. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias.